Descubierto, mi hijo atado y un mensaje inesperado que cambió todo antes de la boda. El aire en el pueblo de Carlos era denso, como si el calor estuviera atrapando los secretos en las calles polvorientas. A días de la boda de su hijo Matías, la incertidumbre lo embargaba. Durante años, Carlos había dedicado su vida a ser un buen padre, pero ahora, una sombra de ansiedad se cernía sobre él. Como si el tiempo se acelerara justo cuando su familia estaba a punto de cruzar un umbral. La presión de cumplir con las tradiciones familiares se hacía palpable, y un viejo diario, encontrado por accidente en el desván, lo mantenía despierto por las noches. Ese día, mientras organizaba el caos del legado familiar, la fragancia de la madera enmohecida le recordaba a su abuelo, un hombre al que siempre admiró. Sin embargo, las palabras escritas a mano en el diario comenzaron a desdibujar la imagen idealizada que tenía de su familia. Carlos sentía que una parte de él se desvanecía con cada página que leía. La revelación de amores prohibidos y traiciones familiares dejaba una huella dolorosa en su corazón. Su mente giraba en torno a Matías. Cada vez que veía a su hijo, la esperanza de un futuro brillante se enfrentaba a una creciente inquietud. ¿Podría Matías ser realmente feliz al adoptar un camino marcado por las decisiones de otros? A medida que el joven se preparaba para unirse en matrimonio con Elena, Carlos dudaba cada vez más de sí mismo, cuestionando si había hecho lo correcto al imponerle las tradiciones que había heredado. Aumentaba la tensión. En su trabajo como profesor de secundaria, Carlos había sido un modelo de fortaleza y dedicación, pero ahora esas cualidades parecían desvanecerse. ¿Era justo que sus expectativas sobre Matías pesaran más que su deseo de libertad? Cada cena, cada conversación se volvía un campo de batalla interno. Podría estar forzando a su hijo a vivir una vida que no era la suya. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el día de la boda tan cerca, una noche, al intentar hablar con Matías sobre el legado familiar, la tensión estalló en un grito. No puedo seguir adelante si todo lo que quieres es que repita tu historia, exclamó el joven, su voz llena de frustración. Las palabras resonaron en el pecho de Carlos como un eco doloroso, y la angustia le oprimía el alma. El amor que sentía por su hijo y la lealtad hacia su tradición chocaban de maneras devastadoras. Mientras la verdad del diario permanecía oculta, Carlos sintió que las raíces de su familia se alimentaban de mentiras y secretos inconfesables. La boda que una vez soñó se convertía en la fuente de su conflicto más profundo. Con el rabo de su mente, sabía que las revelaciones que aguardaban en las páginas del diario podrían desatar una tormenta que cambiaría su familia para siempre. ¿Qué sucederá cuando se enteren de las verdades que oculta nuestro linaje?, se preguntó. Con el rostro pálido, Matías lo interrumpe. ¿Por qué nunca me contaste esto, papá? La tensión se hizo palpable, y la incertidumbre de lo que venía retumbaba en la habitación, mientras el futuro de su familia pendía de un hilo. La decisión de abrir el diario una vez más aumentaba el peso en su corazón, dejándolo en un abismo de preguntas. Podrían sanar en medio de tanto dolor y revelaciones. El silencio que siguió a la pregunta de Matías fue abrumador, como una niebla densa que envolvía la habitación. Carlos sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, y con él, la respuesta que había guardado en su interior durante años. Su mente. Doctrinas del pasado y la esperanza de un futuro compartido chocaban entre sí, se encontraba atrapado entre él. Deseo de confesar la verdad y el miedo a las consecuencias. A la mañana siguiente,
Carlos decidió acudir a la librería del pueblo, un lugar donde siempre había encontrado refugio. Entre estanterías de libros antiguos y olor a papel, se sentó en una esquina, rodeado por un par de estudiantes que discutían sobre el examen de historia. En su mente, las palabras del diario revoloteaban como pájaros inquietos, instándolo a tomar una acción decisiva. Levantó la mirada y observó a esos jóvenes llenos de sueños. Una idea comenzó a tomar forma en su cabeza, un camino hacia su propio crecimiento personal. Quizás, en lugar de aferrarse a un legado que le estaba pesando, debía aprender a liberarse de las cadenas que lo ataban a las viejas tradiciones. La educación que tanto valoraba necesitaba involuntariamente aplicarse a su vida y a la de su hijo. Con determinación, decidió que escribiría un nuevo diario. Esta vez no para esconder secretos, sino para explorar sus propios sentimientos y reflexionar sobre sus errores como padre. Las palabras fluyeron, llenas de dudas, anhelos y la urgencia de cambiar su narrativa personal. Con cada frase que escribía, Carlos se sentía más ligero, como si las páginas absorbieran sus angustias y lo empujaran hacia adelante. Durante días, se dedicó a esta tarea. Al principio, la escritura era tortuosa, pero con el tiempo se convirtió en un acto liberador. Las reflexiones sobre sus miedos y frustraciones comenzaron a transformarse en compromisos hacia Matías. No quiero que repitas mis errores, se escribió una y otra vez. En sus conversaciones con Matías, Carlos intentó ser más abierto, dejando espacio para que su hijo expresara sus propios deseos. La última noche, mientras cenaban, se armó de valor. Matías, empezó, hay algo importante que necesito compartir contigo. Las palabras apenas salieron de su boca, pero el brillo en los ojos de su hijo le dio aliento. Continuó, hablando sobre sus propias inseguridades y cómo estos sentimientos habían influenciado su relación. Matías lo escuchó en silencio al principio, pero se notaba que el conflicto interno que ambos sentían empezaba a desvanecerse, aunque solo un poco. Algo dentro de Carlos se aligeró al darse cuenta de que no estaban tan distantes después de todo. Había espacio para el entendimiento y la aceptación. La noche culminó en un silencio cómodo, uno que a Carlos le prometió la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero aún había algo más que lo inquietaba. Sabía que el diario antiguo, lleno de secretos, empezaba a desvanecerse en la espalda de su mente. Las revelaciones que contenía todavía lo atormentaban. Y a pesar del progreso hecho, una nube oscura seguía cernida sobre su familia. Mientras Carlos miraba a Matías, una idea rompió las barreras de sus pensamientos. Debo enfrentar esto de una vez por todas, se dijo a sí mismo. El tiempo para contemplar el pasado se acababa, y quizás el futuro de su relación dependía de ello. La verdad debía salir a la luz, pero el miedo a las posibles repercusiones lo llenaba de inquietud. ¿Estaré preparado para lo que está por venir?, musitó Carlos en su interior, mientras su hijo lo miraba con una mezcla de confianza y esperanza. La presión aumentaba. La siguiente página de su historia familiar ya estaba escribiéndose. Y aún no sabía si le gustarían las palabras que estaban por descubrirse. Carlos se despertó con un nudo en el estómago. Aquella mañana no era como las demás. Había decidido que debía enfrentarse a su historia. Con el diario en la mano y el corazón latiendo con fuerza, comprendió que su viaje personal necesitaba trascender la escritura. No bastaba con plasmar sus pensamientos en papel. Era el momento de una acción tangible, un acto que iniciaría un profundo cambio en él y, a su vez, en Matías. Después de un desayuno somnoliento en el que la comida no hizo más que aumentar su angustia, Carlos salió de casa con la determinación de buscar al viejo maestro de historia del pueblo, un hombre a quien había admirado por su sabiduría y vasto conocimiento. Recordó las palabras de aquel docente sobre la importancia de entender el pasado para no repetirlo. Si había algo que Carlos anhelaba, era dejar atrás las sombras que lo mantenían cautivo. La puerta de la casa del maestro chirrió al abrirse.
La luz tenue del salón iluminaba una biblioteca desbordante de volumen, donde el polvo contaba historias de años pasados. El maestro, de cabello canoso y mirada sagaz, lo recibió con una calidez que había extrañado desde su juventud. Carlos sintió que podía confiarle sus preocupaciones sin ser juzgado. Mientras hablaban, Carlos se dio cuenta de que su voz temblorosa traía consigo no solo miedo, sino también la anhelante esperanza de liberarse de las cadenas emocionales que lo ataban. Contó al maestro sobre su relación con Matías, las inseguridades que había arrastrado y cómo el viejo diario había sido un obstáculo en lugar de un refugio. Las palabras fluyeron como ríos, llevándose a su paso las barreras que había erigido durante tanto tiempo. El maestro lo escuchó con atención y, después de un silencio reflexivo, le propuso una idea sorprendente: escribir una carta a Matías. No se trata solo de confesar lo que guardas, sino de construir un puente hacia el entendimiento, le sugirió. Carlos sintió que el desafío lo confrontaba de manera directa. La carta significaría vulnerabilidad, pero también la posibilidad de abrir un diálogo genuino con su hijo. Reflexionando sobre el consejo, se dio cuenta de que, al compartir su propia historia, podría proporcionar a Matías herramientas para lidiar con las suyas. El miedo que había sentido desde el principio comenzó a transformarse en determinación. Así, se despidió del maestro con una necesidad renovada: debía comenzar a escribir esa carta. Esa tarde, sentado frente a una hoja en blanco, Carlos sintió una urgencia indescriptible. Las palabras brotaron de su corazón y su mente, entrelazándose en un relato que comprometía toda su verdad. Detalló sus luchas como padre, sus anhelos de que Matías no repitiera los mismos errores y, por primera vez, habló de la carga emocional que había llevado durante años. Mientras escribía, las lágrimas se asomaban a sus ojos, pero cada lágrima era un paso hacia la liberación. Al terminar, supo que esa carta debía entregarse de manera que Matías pudiera leer las impresiones, quizás en un momento de calma. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por venir. Carlos se dio cuenta de que este acto de compartición no solo podría iniciar un nuevo capítulo en su relación, sino que también lo enfrentaría a su propio pasado de una manera definitiva. Mientras se preparaba para compartir la carta, una preocupación lo invadió. ¿Estará preparado Matías para esto? ¿Podrá aceptar lo que descubra? Carlos lo reflexionaba, sintiéndose atrapado entre la esperanza y la incertidumbre. La noche cayó y con ella llegó el momento crucial. Se acercó a la habitación de su hijo con la carta en una mano y una respiración profunda. El futuro pugnaba por desarrollarse con cada paso que daba. Sin embargo, antes de llamar a su puerta, una notificación en su teléfono lo detuvo en seco. Un mensaje inesperado de un número desconocido apareció en su pantalla, soltando la tensión en su pecho y atizando las llamas de la inquietud. La verdad sobre tu pasado está en peligro de verse comprometida. La oscuridad volvió a envolverlo, y una pregunta retumbó en su mente: ¿qué más está en juego? La inminente revelación del pasado se acercaba como un huracán, y Carlos se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Carlos sintió que el latido de su corazón se aceleraba. El mensaje desconocido flotaba en su mente como una nube gris, eclipsando la carta que llevaba consigo. La combinación de la incertidumbre sobre su pasado y la necesidad de enfrentar el presente lo dejó atrapado en un mar de confusión. ¿Qué significaba realmente esa advertencia? ¿Era un aviso sincero o un intento de manipulación psicológica? No tenía respuestas, solo preguntas que lo hacían tambalear. Decidió dar un paso hacia atrás. La carta contenía su verdad, una verdad que ya no podía ocultar, pero, ¿y si el mensaje significaba que su expuesto pasado podría hacerlo daño? En ese instante, la vulnerabilidad que había sentido al escribir se volvió un peso abrumador. El pasado parecía no querer dejarlo ir. Se retiró de la puerta de Matías y buscó un rincón del hogar, donde pudiera reflexionar sin interrupciones. Se sentó en la esquina del sofá, rodeado de los recuerdos que lo habían marcado como padre.
las risas, las peleas, las miradas preocupadas de su hijo cuando él se sumía en su propio mar de problemas, todo se superponía. En ese momento, Carlos comprendió que cada elección que había tomado había contribuido a crear el hogar en el que su hijo había crecido. La sensación de responsabilidad lo invadió. Era claro que debía abordar tanto la carta como el atacante en su sombra. Tomar una decisión significaba actuar. Ya no podía permitirse permanecer atado a los errores del pasado. Se obligó a reconocer que, aunque lidiar con su historia sería difícil, también era crucial para nutrir su relación con Matías. Con determinación creciente, sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir de nuevo, esta vez a sí mismo. Hizo una lista de sus temores, ansiedades y esperanzas. Con cada palabra que escribía, la claridad empezaba a surgir entre la niebla de la incertidumbre. Reflexionó sobre la importancia de ser honesto con Matías, tal como había sido con su maestro. Y se dio cuenta de que su hijo tenía derecho a conocer su historia, aunque fuera dolorosa. Carlos pensó en cómo había llegado a este punto. La carta era solo una parte del proceso. La verdadera transformación estaba en el acto de abrirse y permitir que Matías vislumbrara el hombre que había querido ser, en lugar de aquel que a menudo había estado atrapado en la desesperación. Terminó su lista y sintió un impulso de contundente liberación. En aquel momento, decidió que lo primero que debía hacer al día siguiente sería buscar el contacto de la persona que envió el misterioso mensaje. No podía permitir que su pasado interfiriera en su deseo de ser un padre íntegro. Era hora de confrontar a los fantasmas que había mantenido tan lejos. Quizás incluso de redimir a aquellos que habían sufrido por sus decisiones. Mientras la resolución tomaba raíz en su interior, Carlos se sintió renovado, cada paso que había tomado hacia adelante. Especialmente en su relación con Matías. Le había otorgado una nueva perspectiva sobre el hombre que era y el que podía llegar a ser. Reflexionó sobre el papel de la vulnerabilidad, no como una carga, sino como un paso fundamental hacia una vida más plena. Al día siguiente, ya decidido a seguir adelante con sus planes, alzó el teléfono para buscar el número del remitente. Justo en ese instante, escuchó un golpe en la puerta de su estudio. La voz de Matías llamó al otro lado, tranquila pero curiosa. El corazón de Carlos se detuvo en ese instante, consciente de que su próximo diálogo podría llevar el peso de su nueva realidad. Era el momento de abrir la puerta, literalmente y figurativamente. ¿Qué sucedería al cruzar esa línea? La respuesta lo esperaba. Carlos tomó una profunda respiración, sintiendo como la mezcla de emoción y ansiedad agitaba su interior. Se levantó, sus pasos resonaban en el suelo de madera mientras se acercaba a la puerta. En su mente, las palabras no pronunciadas se agolpaban, pero comprendía que cada instante que perdía en duda era un momento que Matías también perdía. Al abrir la puerta, la luz del día iluminó el rostro de su hijo. Matías, con su mirada curiosa y algo inquieta, lo observaba con expectativa. Carlos se sintió pequeño ante la determinación del joven, una esencia vibrante que pareciera desear descubrir el mundo. Esa chispa en él era lo que Carlos anhelaba retener, proteger y guiar. Pero, ¿cómo se podía hacer eso cuando su propia vida parecía un rompecabezas desarmado? «Hola, papá», dijo Matías, sin saber que su padre estaba a punto de compartir un fragmento de su realidad que había ocultado durante tanto tiempo. Carlos se sentó en el borde del sofá, sintiendo el peso de la experiencia en sus hombros. «Matías, hay algo que debemos hablar», comenzó. Su voz temblaba pero se mantenía firme. Se sentía dividido entre la necesidad de proteger a su hijo y la importancia de ser honesto. Las palabras fluyeron mientras Carlos se adentraba en su relato. Habló sobre la carta, sobre su pasado, sobre las decisiones que habían creado una vida llena de peso y carga. Cada frase lo acercaba más a la persona que quería ser. Revelaba sus miedos y al mismo tiempo, su deseo de redención. Se sorprendió incluso de lo liberador que podía ser contar su historia, aunque su corazón iba a 1000 por hora.
Matías lo escuchó atentamente, su mirada cambiando de la curiosidad a la seriedad. Los matices de la vida de su padre empezaban a tomar forma en su mente. La expresión de incredulidad y, al mismo tiempo, de aceptación emergía en el rostro joven. Sin embargo, lo que más impactó a Carlos fue la comprensión que se iba forjando en la mente de Matías. Su hijo no solo escuchaba. Estaba procesando, intentando entender a un hombre que había intentado protegerlo de un pasado lleno de sombras. Una vez Carlos terminó de hablar, el silencio se instaló. Matías, con la frente fruncida, reflexionó en voz baja. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esconderlo? Las palabras cortaron a Carlos como un cuchillo afilado. Esa pregunta resonaba en su interior, como un eco del propio juicio que se había impuesto. Tenía miedo de que te lastimara. De que mi pasado te afectara, explicó. Se vio a sí mismo en retrospectiva. Ese mismo miedo había sido el que lo había mantenido alejado de la verdad. Fueron momentos de exposición cruda entre padre e hijo. Carlos sintió cómo abordaban no solo la herida abierta, sino también la base de confianza que habían establecido en los buenos y malos tiempos. Las defensas se derrumbaban lentamente. Ambos sabían que la sinceridad podría fortalecer su vínculo, incluso con el trasfondo complicado que traían consigo. Con un gesto de comprensión, Matías alcanzó la mano de su padre, un movimiento que simbolizaba unión. La conexión que Carlos había deseado construir con su hijo empezaba a tomar forma, pero aún había una neblina que envolvía el futuro inmediato. El mensaje, todavía fresco en su mente, continuaba siendo una amenaza latente. Mientras el diálogo evolucionaba hacia un terreno más seguro, Carlos decidió que no podía sentarse a esperar. La mañana siguiente lo llevaría a buscar respuestas. Matías, necesito hablar contigo de algo más. Sobre el mensaje que recibí, dijo en un tono que denotaba seriedad. La mirada de Matías se tornó seria de nuevo. Carlos lo vio y supo que ese era un momento decisivo, transparencia en una relación construida sobre verdades y errores. El camino hacia la sanación empezaba a vislumbrarse. Pero el horizonte seguía turbio, y Carlos se sentía atrapado entre el deseo de proteger a su hijo y la ineludible necesidad de enfrentar lo que acechaba en la oscuridad. ¿Estaba realmente preparado para emprender esa batalla? La pregunta flotaba en el aire como un recordatorio ominoso. La resolución tomó forma dentro de él. El próximo movimiento podría definir no solo su propio futuro, sino el de Matías. No podía dejar que el pasado volviera a tejerse en sus vidas. Con un profundo suspiro, Carlos entendió que ahora era el momento de confrontar lo desconocido, y estaba decidido a hacerlo. Con el corazón en un puño y el espíritu decidido, Carlos pensó en el próximo paso, buscar al remitente. Lo que no sabía era que lo que encontraría abriría aún más heridas, mientras que su relación con Matías obtendría una nueva dimensión. Las sombras estaban retornando, y lo que descubriría podría cambiarlo todo. Carlos se despertó antes de que el sol comenzara a despuntar, el eco del mensaje aún resonando en su mente. Se sentó en la cama, los pensamientos agolpándose en su cabeza como una tormenta inminente. Cada uno pidiendo ser abordado y desechado al mismo tiempo. La decisión de confrontar al remitente era una carga que pesaba sobre sus hombros. Pero el impulso de proteger a Matías le otorgaba una determinación que ayer le había parecido lejana. Se vistió rápidamente, sintiendo que cada prenda lo armaba para la batalla que se avecinaba. Al mirar su reflejo, se dio cuenta de que la fase del hombre temeroso había quedado atrás. El propósito se reflejaba en su mirada. No había tiempo para la vacilación. Tenía que actuar. Salió hacia la pequeña cafetería de la esquina. El aroma del café recién hecho le dio una claridad momentánea. Sin embargo, mientras esperaba que el barista sirviera su bebida, la inquietud le recorrió la espalda. ¿Qué pasaría si el mensaje detrás de la carta era realmente una amenaza? ¿Cómo podría explicarle a Matías lo que estaba en juego?
Esa dualidad de miedo y determinación seguía pulsando en su interior. Mientras tomaba su café, abrió el celular y buscó el número que lo había inquietado tanto. A medida que la pantalla iluminaba el contacto, una oleada de ansiedad recorrió su cuerpo. ¿Era realmente el momento adecuado para hacer esta llamada? La respuesta era clara, lo era, y Carlos sabía que evadir la confrontación solo incrementaría la presión. Con un movimiento decidido, marcó. «Hola, soy Carlos», dijo al escuchar la voz al otro lado. «Quiero hablar contigo sobre el mensaje que me enviaste». La conversación fue breve y cortante. El remitente arrojó información que Carlos jamás había esperado escuchar, revelando conexiones en su pasado que creía enterradas. Cada palabra era un dardo, cada revelación un nuevo agujero en la pared que había tratado de construir alrededor de su vida. Cuanto más escuchaba, más comprendía que este encuentro con el mensaje era solo el principio de una verdad dolorosa. Una verdad que podría amenazar toda la relación que construía con Matías. Después de colgar, Carlos se sentía como un náufrago en alta mar. Atrapado entre el deseo de mantener a su hijo a salvo y la urgencia de desenterrar los secretos que podrían, de alguna manera, afectarlo. Una parte de él quería abandonar la búsqueda, dejar que las sombras quedaran en su pasado. Sin embargo, en su interior, sabía que esto no sería posible. Necesitaba conocer cada uno de los detalles. Quería estar preparado. Decidido, regresó a casa. Al entrar, su mirada se encontró con Matías, que estaba en la sala, ensayando para su presentación en la escuela. La forma en que el joven se movía, con confianza y energía, le recordaba que, a pesar de todo su propio pasado y errores, había un futuro brillante por delante para él. «Matías, necesitamos hablar», dijo Carlos, disfrutando del sonido de su propio tono firme. El rostro del chico se tornó serio de nuevo. Había una creciente sensación de que la honestidad era un hilo que unía su historia y la de su padre. Y que, al deshacer ese nudo, podrían al menos intentar entenderse con mayor claridad. Carlos estaba consciente de cómo lo que estaban a punto de discutir podría alterar la trayectoria de sus vidas. La incertidumbre de lo que Matías podría sentir ante la sombra de su pasado lo empujaba a una decisión crucial. El momento de la verdad estaba por llegar. Antes de abrir la boca nuevamente, evaluó su propósito: alejar a Matías de los errores del pasado o guiarlo habilidosamente a través de sus aristas. Pero, como en lo más profundo de su mente temía, ese momento no se trataría solo de pronunciar palabras. Sería un examen de confianza que desnudara su vulnerabilidad compartida. Carlos se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad enfrentaría un nuevo dilema. ¿Podría su hijo aprender a aceptar las sombras de su padre sin que éstas lo consumieran? Mientras cada pregunta giraba en su mente, el futuro se tornaba más incierto. En ese entorno convulso, se dio cuenta de que el camino a seguir, aunque doloroso, era su única opción. El diálogo estaba a punto de abrir una puerta que habían mantenido cerrada. Lo que Matías descubriría podría cambiar por completo la visión que tenía de su padre y del mundo que lo rodeaba. La pregunta ahora era: ¿cómo enfrentarían juntos la revelación base de eso que ni Carlos ni Matías esperaban? Carlos respiró hondo, sintiendo el peso del momento aplastarlo. Tenía que ser fuerte. La mirada de Matías, que evocaba una mezcla de confianza y curiosidad, le atravesó como una flecha. No podía dejarse llevar por el miedo. Sabía que debía ser honesto, pero las palabras se le atascaban en la garganta, como si estuvieran bloqueadas por un muro de culpa e inseguridad. «Papá, ¿de qué se trata?», preguntó Matías, la impaciencia empezando a asomarse en su voz. Carlos tomó un momento para organizar sus pensamientos. Había un dilema profundo en él, uno que desafiaba su noción de paternidad. En su mente, se dibujaba la imagen de un futuro donde, esperaban, Matías nunca tuviera que enfrentar el legado del estrés y la deshonestidad que había marcado la vida de Carlos. Pero ahora,
Esos engranajes se estaban moviendo a toda prisa, y la revelación de su pasado podría desatar una tormenta. No es fácil decirlo. Las palabras finalmente salieron, cargadas de ansiedad. Hay cosas sobre mi vida antes de que tú nacieras que debes saber. Cosas que están conectadas con nuestro presente. Matías frunció el ceño, asimilando las palabras de su padre. Carlos pudo ver la chispa de incertidumbre en sus ojos. Una chispa que se convertía lentamente en una llama de inquietud. Necesitaba que su hijo entendiera que eso no le quitaría el amor que le tenía. Pero también sabía que no podía envolverlo en un mundo de mitos familiares. Su propio crecimiento personal y profesional había comenzado con la aceptación de la verdad, y eso quería transmitirle a Matías. Recibí un mensaje hoy. Los ojos de Carlos se oscurecieron mientras hablaba. Me recuerda que hay secretos en mi pasado que pueden afectarte a ti. Puedo sentir que estoy metiéndonos en un terreno peligroso aquí, pero tengo que hacerte parte de esto. ¿De qué tipo de secretos hablas? La voz de Matías empezó a elevarse, una ola de preocupación invadiendo su corazón joven. La adición de incertidumbre en la voz de su hijo estaba a punto de romperlo. Carlos sintió que debía manejarlo con cuidado. La respuesta que ofreciera podría definir la relación que habían construido. Eran decisiones que tomé, errores que cometí. La verdad salió casi en un susurro. Quiero que sepas que cada paso que he dado, incluso en los momentos oscuros, ha sido por ti, para que tengas una vida mejor. Las palabras de Carlos parecían caer como lluvias sobre un terreno seco. La mirada de Matías se suavizó, pero hay un aire de confusión. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes, papá? Si lo hubieras hecho, tal vez podríamos haberlo enfrentado juntos. Carlos sintió que su corazón se rompía al escuchar la voz herida de su hijo. Había querido protegerlo, pero ahora se daba cuenta de que había hecho justo lo contrario. En su intento de ser el padre modelo, había creado un abismo entre ellos. Me equivoqué al pensar que podía llevar esta carga solo. Era un momento de honestidad profunda. Este viaje que emprendí hace años no fue solo mío, nos involucra a los dos. Necesito que lo entiendas, que lo tomes como una lección. La expresión de Matías comenzó a transformarse. La confusión y el dolor se entrelazaban. Carlos se preguntaba si sus palabras estaban comenzando a dar forma a algo resistente, algo que podría unificarlos. El deseo de proteger a su hijo se enfrentaba a la realidad de que el amor también requería verdad. Tal vez no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo construir un futuro diferente. Juntos, podemos crecer a partir de esto. Tienes que saber que las decisiones que hagas, las que yo hice, eso nos define, pero ¿puedes aceptar esto? La carga emocional en la habitación era palpable. Carlos sentía que cada segundo avanzaba con el peso de un agujero negro. La conversación estaba en un punto de inflexión, una bifurcación que podía definir el futuro de ambos. La pregunta que flotaba en el aire era casi hiriente. ¿Podría Matías asumir la historia de su padre y, al mismo tiempo, moldear su propio destino? Mientras Matías pensaba, Carlos se dio cuenta de que su propia transformación personal estaba a punto de cruzar un nuevo umbral. Este proceso de desnudarse emocionalmente era tanto un acto de amor como un desafío a su propia identidad. En ese instante, en medio de la incertidumbre, el vibrar de su celular interrumpió la conversación, trayendo un nuevo mensaje que arrojó un rayo de tensión sobre ellos. Carlos lo miró y sintió que el tiempo se detuvo. ¿Qué noticia traería esa notificación? Podría ser el detonante de otra serie de revelaciones que transformarían, una vez más, la vida que había intentado proteger. Carlos miró la pantalla del celular, los números parpadeando como un faro de incertidumbre en medio de la tormenta emocional que estaba viviendo. La notificación provenía de un número desconocido. Su contenido podría desatar una conclusión inminente. La respiración se le aceleró, su mente comenzó a divagar hacia pensamientos oscuros sobre su pasado.
inquietantes y plagados de reproches. Es un mensaje, musitó Carlos, intentando mantener la calma un instante. Matías. Necesito verlo. Mientras sus dedos nerviosos tocaban la pantalla, sus pensamientos se arremolinaban. ¿Qué más podría salir a la luz? Se sintió al borde de un precipicio emocional, temiendo que cada nuevo descubrimiento lo dejaría más expuesto. Se dio cuenta de que el camino hacia su propio crecimiento personal no solo implicaba compartir su carga, sino también enfrentar las consecuencias que eso conllevaba. El mensaje estaba escrito en un tono frío y directo, rememorando capítulos de su vida que había creído cerrados para siempre. Carlos, tenemos que hablar sobre la reunión de mañana. Los detalles no son para ser ignorados. La mención a la reunión hizo eco en su mente, recordándole una parte de su vida que había intentado enterrar. La conexión entre su pasado y su presente comenzó a entrelazarse como una telaraña de complejidad y temor. Papá, la voz de Matías irrumpió en su ensimismamiento. ¿Qué dice? Carlos sintió un nudo en la laringe. Podía ver la preocupación en la mirada de su hijo, y su respuesta podría reforzar o romper toda la honestidad que habían empezado a construir. Habla de cosas que me involucran, de decisiones que quizás no tomé bien. Su voz vaciló mientras luchaba por encontrar la manera de entregar la información sin destruir la confianza que había cultivado. Matías entrecerró los ojos, tratando de entender la gravedad de la situación. Carlos no podía dejar que su hijo se sintiera a la deriva en un mar de dudas. Debía ser claro y honesto. Hay un asunto del que nunca te he hablado. Involucra a algunas personas de mi pasado, y temo que pueda tocar directamente a nuestra familia. El silencio se llenó de un peso incómodo, y el grado de vulnerabilidad que ambos sentían se amplificó. Carlos caminó hacia la ventana. La luz del atardecer parecía simbolizar la esperanza, aunque su corazón seguía pesado. Había llegado el momento de enfrentar sus propios fantasmas, y Matías merecía conocer la verdad. Lo que sucedió hace años me llevó a ser quien soy ahora. Todos esos errores, los recuerdos empezaron a asediarlo. Pero nunca quise que te afectaran. Carlos sabía que era urgente desentrañar todo lo que había experimentado. Pero también comprendía que esto debía hacerse con respeto y cuidado. La transformación profesional que había buscado lo había llevado a un lugar de autoconocimiento, uno que ahora necesitaba compartir. Sentía que este proceso le otorgaba a Matías una lección vital. Aceptar y confrontar la deshonestidad del pasado era el primer paso hacia un futuro más claro. Lo que hay entre nosotros, los secretos, los problemas. Todo esto nos define. A partir de aquí, tenemos que construir lo que queremos ser, dijo, enfrentando a Matías, quien parecía absorber cada palabra como la savia de un árbol que comienza a brotar. Matías asintió lentamente, y aunque la confusión era evidente en su rostro, había un destello de comprensión. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas por el temor de perder a su hijo, pero también por la liberación que podía significar esta conversación. Esta era su oportunidad de reescribir un nuevo legado. En ese momento, el mensaje resonó de nuevo en su mente. Las palabras honestas no solo traerían verdad, sino también consecuencias. Ya no podía postergar enfrentar su pasado. Tenía que tomar una decisión. Mañana, será crucial que ambos asistamos a esa reunión, declaró Carlos. En voz baja pero clara, sintiendo que estaba abriendo la puerta a un futuro incierto pero lleno de potencial. Necesitamos estar preparados para lo que venga. La tensión en la habitación se palpable como un verano ardiente, y mientras Matías asintió, Carlos sintió como el peso de la presión comenzaba a liberarse, pero la pregunta persistía. ¿Cuáles eran las verdades que se resguardaban en la sombra y que ahora tendrían que afrontar juntos? La sensación de que todo estaba cambiando se apoderó de él. El camino era incierto. Pero una cosa era clara. Lo que hoy comenzarían a enfrentar podría formar no solo su relación,
sino el futuro que deseaban construir. Se preguntaba si realmente podrían enfrentar juntos lo que vendría. Y en esa incómoda claridad de la expectativa, Carlos supo que había un nuevo sendero por recorrer. ¿Cómo abordarían las repercusiones que se avecinaban y qué lecciones aprendidas podrían utilizar para forjar ese nuevo futuro? La incertidumbre estaba a la vuelta de la esquina, lista para salir al paso. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que Carlos observaba con melancolía. A medida que la luz se desvanecía, también lo hacía su zona de confort. La conversación con Matías había abierto una grieta en su mundo, una que no podía ignorar. Mañana, en la reunión, tendría que enfrentar la verdad no solo sobre su pasado, sino también sobre quién era en realidad. Sentado en el sofá, la mente de Carlos se afanaba en reflexionar sobre sus decisiones. Se había esforzado por construir una vida honesta, alejada de la imagen de hombre que alguna vez fue. Sin embargo, la llegada de ese mensaje revelaba que ciertos capítulos de su historia no estaban tan cerrados como había creído. Su carrera profesional, que había sembrado con sudor y esfuerzo, ahora se alineaba con sus secretos más oscuros. Y ambos podrían colisionar de manera explosiva. Al pensar en la reunión, una serie de preguntas lo asaltaban. ¿Cómo podría presentar su historia sin revelar todas las partes más sombrías? Bajo un manto de profesionalismo, deseaba proyectar fortaleza, pero el recuerdo de sus fracasos lo hacía tambalear. No podía continuar ocultando su pasado. Era evidente que ya no iba a permitir que sus errores definieran su futuro. Los ojos de Matías se cruzaban en su mente, reflejando una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Estaría su hijo preparado para recibir una verdad que podía trastocar la vida en la que habían estado trabajando? La culpa comenzaba a consumirlo. Había jurado siempre proteger a Matías de las sombras. Sin embargo, podría ser el momento de enseñarle una lección valiosa sobre la fragilidad de la vida y el valor de la sinceridad. Mientras un remolino de emociones lo envolvía, recordó su trabajo y el esfuerzo por ser un ejemplo. Su mente se desvió hacia un proyecto reciente en el que se había comprometido: transformar una pequeña empresa en una de las más prometedoras en su sector. Lo había hecho desde la honestidad, impulsando su trayectoria hacia el éxito al alinear su enfoque con valores intachables. Cada pequeño triunfo le había dado la confianza necesaria para creer que era un hombre cambiando positivamente. Un líder, incluso. Sin embargo, de repente se sintió desnudo ante el abismo que se avecinaba. ¿Era realmente un líder o simplemente un embaucador disfrazado? Las decisiones venideras en la reunión podrían revelar que sus habilidades para manejar proyectos e inspirar a su equipo coexistían con una historia de la que no podía correr. Quería ser el pilar que su hijo necesitaba, pero parte de esa fortaleza requería exponer lo que había aplastado durante años. La noche avanzaba, y el reloj del fondo parecía sonar más fuerte que sus pensamientos. Cuando Matías entró a la habitación, con una expresividad frágil aún manchada por la confusión, se dio cuenta de que la conversación no solo tenía lugar por su futuro, sino también por el de su hijo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Matías, notando el silencio que le rodeaba. Carlos lo observó y sintió una punzada en el corazón. Era hora de prepararse. Tendrían que hacer un plan para enfrentar juntos el día siguiente. La verdad no solo podía ser liberadora, también era necesaria. Era el tipo de diálogo que definía lo que realmente significaba ser familia. Mañana seremos parte de algo importante. Te prometo que haré lo mejor que pueda para que comprendas cada paso que tomamos. ¿Estás listo para eso? La mirada decidida de Matías le ofreció un destello de esperanza, pero también lo llenó de incertidumbre. Carlos sabía que al final de esa reunión, nada volvería a ser igual. La presión aumentaba, y con cada segundo que pasaba se sentía más y más alejado de la persona que había sido, pero cerca de quien deseaba convertirse. Aquella noche, mientras se sentaba a la mesa,
Carlos se dio cuenta de que no solo luchaba contra sus propios miedos, sino que también tenía la oportunidad de ofrecer a Matías la herramienta más poderosa, la valentía para enfrentar la verdad. Porque en su bosque de dudas, había un camino claro que a veces exigía tropezar antes de encontrar la salida. Sin embargo, la inquietud de la reunión del día siguiente se convirtió en un eco persistente en su mente. ¿Cómo podrían afrontar juntos el peso del pasado, y qué podría despertar al revelarse lo que había estado oculto? Con una decisión firme, cerró los ojos y respiró hondo. Mañana sería un cambio irrevocable. La pregunta era si, después de todo, conseguirían no solo lidiar con la verdad, sino también transformarla en algo que alineara su futuro. Pero el mensaje de aquel número desconocido seguía resonando en su mente, como un recordatorio ominoso de que las sombras no siempre se disipan con la luz del día. La mañana llegó con un vigor inusitado, empujando a Carlos a salir de la somnolencia. El sol brillaba con una intensidad que contrastaba con la tensión en su pecho. Era el día de la reunión, una jornada que sería una encrucijada, un momento en el que su vida tomaría un giro decisivo. Mientras se preparaba, cada pequeño ritual cotidiano parecía llenar el aire con una mezcla de esperanza y ansiedad. Cuando finalmente se encontró frente a Matías, la luz que entraba por la ventana iluminaba no solo la habitación, sino también los rostros de ambos. La palabra que iba a pronunciar era vital. Matías, sé que hemos hablado de muchas cosas, pero hoy es diferente, empezó Carlos, su voz firme pero llena de una sinceridad que hacía tiempo anhelaba expresar. Hoy enfrentaremos no solo la verdad sobre mi pasado, sino también cómo esa verdad afecta nuestro futuro. La mirada de su hijo, que abarcaba una mezcla de expectativa y preocupación, lo alentaba. Carlos sabía que estas palabras, esta apertura era el primer paso para crear un puente entre ellos. Lo que estamos a punto de vivir no es un peso a llevar, sino una lección a aprender. Aprenderemos juntos, como familia. Con la determinación empujándolo, Carlos se dirigió a la reunión. Al cruzar la puerta del lugar, sintió como los ecos de su historia empezaban a resonar. La sala estaba llena de rostros conocidos, todos esperando escuchar su contribución. Pero, más allá del ámbito profesional, el trasfondo personal le latía en el pecho. Al hablar, cada palabra se sentía como un acto de reconstrucción. Compartió su visión de futuro, sus metas, pero también dejó espacio para discutir su pasado. Soy un hombre que ha cometido errores que me han acompañado. Pero esos errores no definen lo que soy hoy. Hoy me encuentro aquí para asumir la responsabilidad no solo por mí sino por la próxima generación que representa Matías, afirmó, sintiendo el poder de la exposición. Su voz resonaba con una confianza genuina. Cada frase evidenciaba cómo había crecido y aprendido a partir de sus experiencias. Al cierre de la reunión, los aplausos resonaron en la habitación, acogiéndolo no solo como un profesional competente, sino como un ser humano en transformación. Las palabras sinceras habían creado una conexión inesperada, una reverberación entre quienes lo rodeaban que subrayó su valor. Había conquistado no solo la atención de su audiencia, sino también un reconocimiento de sí mismo. Regresando a casa, Carlos se dio cuenta de que su relación con Matías había evolucionado de una manera casi mágica. En medio de las revelaciones que pendían en el aire, había crecido un sentido renovado de conexión. La conversación que estaban a punto de tener sería la culminación de todo lo que habían enfrentado juntos. Cuando finalmente se sentaron, Carlos, con un corazón abierto, decidió compartir la respuesta al mensaje que había angustiado su mente. Matías, el mensaje que recibí estaba relacionado con mi pasado. Era un recordatorio de que no todo resuelto estaba, y que debo enfrentar no solo mis propios fantasmas, sino cómo pueden afectar nuestra relación. La verdadera transformación de Carlos radicaba en su disposición a ser vulnerable. Lo que tu abuelo me enseñó sobre la verdad fue valioso. La transparencia nos une.
Ahora entiendo que no podemos crecer si nos escondemos detrás de mentiras. Matías, con una expresión de comprensión que iluminaba su rostro, le respondió: papá, siempre he sentido que hay algo que escondías. Gracias por ser valiente. Lo menos que puedo hacer es entenderte y aprender de ti. En ese instante, ambos sentían que sus respectivas cargas empezaban a aligerarse. Carlos experimentó una profunda realización. Su esfuerzo por enfrentar sus demonios había sido un regalo no solo para él, sino también para su hijo. El camino que habían recorrido hasta ese momento forjaba una nueva narrativa. Una donde la confianza y la apertura se convertían en la base de su relación. Los errores no serían solo cicatrices, sino lecciones vivas que podrían llevar consigo hacia el futuro. Carlos se sintió completamente renovado. Había adquirido una confianza sólida, una competencia reconocida tanto en lo profesional como en lo personal. La resolución que había buscado durante tanto tiempo ahora se manifestaba ante él en la forma de una relación cada vez más fuerte con Matías. Ese día, Carlos no solo enfrentó su pasado, lo conquistó. Se había permitido crecer. Había demostrado que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad sino de fortaleza, y que a través de la verdad se puede llegar a construir un legado diferente. En el abrazo que compartieron al final del día, ambos supieron que el futuro era, de alguna manera, más brillante. Ahora que esta historia ha llegado a su fin, ustedes, amigos, necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Además, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, que realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final porque quiero saber qué piensan. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. La superación personal y el crecimiento empieza ahora. Hagan su parte.